iglesia la autoridad del testimonio. Cuando el Señor me da esta palabra, me da esta enseñanza, este tema, este mensaje, como queramos llamarlo, lo que el Señor me hace sentir, me comunica, es que nosotros como padres, quiero ver la mano levantada de los padres que están aquí en esta noche. Nosotros como padres somos los responsables de formar y levantar en el nombre del Señor una nueva generación de valientes. Repito, nosotros como padres tenemos el llamado, tenemos la responsabilidad divina de levantar, de formar y de dejar una nueva generación de valientes. Significando, entre otras cosas, que nuestros hijos les tocará enfrentar situaciones, adversidades, conflictos, luchas, temores, peligros, amenazas, desafíos, ataques, tentaciones y cualquier sinnúmero de situaciones que va a requerir que ellos sean valientes. El Señor a los que ha llamado siempre los ha desafiado a que sean valientes. Una de las cosas que le dice a Josué es precisamente eso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. De tal manera que para poder cumplir y afrontar el llamado de Dios, para poder afrontar los retos que se nos presenten en la vida, como siervos del Señor, como hijos de Dios, requiere que seamos valientes. Y cuando hablo de una nueva generación de valientes, era porque la generación de Pablo, la generación que representaba a Pablo, estaba pasando. La generación que representaba a Pablo estaba llegando al final de su existencia. Y Pablo entiende que él tiene el llamado de formar una nueva generación de valientes que estaba representada en la vida de Timoteo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántas cosas están hoy obrando en contra de nuestros jóvenes, en contra de nuestros muchachos, de nuestras muchachas, de nuestros adolescentes? Muchas cosas que nosotros no vivimos, no experimentamos. La influencia que hoy ejercen los medios de comunicación masivos, la presión que hoy ejerce el mundo del entretenimiento y los conflictos que se viven en las casas, en los hogares, muchas veces llevan a nuestros jóvenes a poner su fe en conflicto. Y muchas veces los principales responsables de que nuestros hijos no sepan cómo enfrentar ese mundo, cómo enfrentar esa realidad, somos nosotros. ¿Aló? Entonces el llamado principal o los llamados principales para formar una nueva generación de valientes somos los padres y líderes. Por lo menos pude hallar 8 principios en este pasaje que leí o que leímos. Hallé por lo menos 8 principios que son fundamentales para nosotros si queremos formar y levantar una nueva generación de valientes.
Y lo primero que encontramos está en la manera como Pablo se dirige a Timoteo. Pablo dice a Timoteo: amado hijo. A Timoteo, amado hijo. De tal manera que podemos decir que Pablo consideraba a Timoteo como su hijo. A Timoteo, amado hijo. Todos sabemos que literalmente Timoteo no era hijo de Pablo en el sentido físico, biológico, pero en el sentido espiritual, Pablo lo consideraba como su hijo. Entonces, lo primero que tiene que existir entre nosotros y esa nueva generación de valientes a formarse es una relación de padre a hijos. ¿Aló? Yo tengo que considerar a esta nueva generación como hijos y entender que como padre biológico o como padre espiritual tengo responsabilidad de ellos. Un día tendré que dar responsabilidad de aquellos a quienes Dios me encargó como hijos. Repito, un día tendré que dar cuenta de aquellos o aquellas a quienes Dios nos encargó como hijos. Por eso es que Pablo lo primero que hace es mencionar a Timoteo como su hijo. No lo llamó mi discípulo, no lo llamó mi seguidor, lo llamó mi hijo. Mi hijo. Y así también, por ejemplo, se refería a Epafrodito, a Tito y a otros más. Pablo los veía como hijos que necesitaban ser formados, que necesitaban ser instruidos, que necesitaban ser capacitados, porque asumía que esa era su responsabilidad. El Señor no solamente nos ha llamado a alcanzar el mundo para Él, nos ha llamado por sobre todo a ganar, a formar, a cuidar y a capacitar a nuestros hijos. Desde lo primero es ver a esta nueva generación como hijos. Como hijos. Así ese jovencito de la iglesia no sea físicamente su hijo, no sea biológicamente su hijo, su hija, véale como tal. Segundo, Pablo luego dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Amado hijo, noche y día estoy orando por ti. Noche y día te tengo delante de la presencia del Señor. Porque este trabajo de formar la nueva generación para Dios es tan grande que no implica solamente mi esfuerzo humano, lo que yo como humano pueda darle, sino que yo tengo que permitir que de alguna forma Dios obre en la vida y formación de esa nueva generación. Y la mejor forma de permitir para que Dios obre en la vida de nuestros hijos es a través de la oración ferviente y continua a favor de la vida de ellos. Por eso dice Pablo que oraba por él noche y día.
Debemos entonces orar por nuestros hijos. Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores del siglo XVIII, decía, hay momentos donde es más importante hablarle a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. Repito, hay momentos donde es más importante hablarle a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. Muchas veces nosotros creemos que vamos a lograr más en la vida de nuestros hijos, ametrallándolos con palabras, con regaño, con predicación, con regaño, con exhortación. No digo que eso no haya que hacerlo, pero hermano, hay otro elemento fundamental para que la vida de ellos sea formada, y es hablarle a Dios de ellos día y noche. Clamar, interceder continuamente para que el propósito de Dios sea logrado en la vida de nuestros hijos. Número 3. El apóstol Pablo luego dice, en el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces lo tercero que se debe hacer por esta nueva generación de valientes que estamos llamados a formar, es que se les debe transmitir y modelar la verdadera fe. Se les debe transmitir y modelar la verdadera fe. La verdadera fe no solo se predica con palabras, la verdadera fe sobre todo se vive. Nuestros hijos se convencen más no por lo que oyen, sino por lo que ven en nosotros. Entonces a nuestros hijos hay que transmitirles una fe viva, real y verdadera, y modelársela, vivirla delante de ellos. Porque muchas veces esperamos disciplinas y conducta en nuestros hijos que ni nosotros mismos tenemos. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean espirituales, muy maduros, muy responsables, muy disciplinados, cosa que muchas veces está lejos de nosotros. Y por eso que Pablo toma como referencia de fe a la abuela y a la madre de Timoteo. Trayendo a la memoria, vea lo que Pablo recordaba de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, la fe no falsa, la fe no hipócrita, la fe no postiza, la fe no simulada, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, Timoteo, está esa fe, porque ellas te la transmitieron y porque ellas te la modelaron. Usted sabe que todos como esposos tenemos a veces diferencias, situaciones y discusiones. Pero hasta eso hay que saber manejarlo delante de nuestros hijos si queremos influenciarlos positivamente con la fe. Mi hijo pequeño de apenas 5 años, a veces cuando mi esposo y yo tenemos alguna diferencia, alguna discusión que se sale fuera del carril, él me dice, papá, a mí no me gustan los padres que pelean. Papá, a mí no me gustan los padres que pelean. Y cada vez que me dice, a mí no me gustan los padres que pelean, eso me desarma. Porque ellos aprenden, no tanto, mi hijo no aprende tanto porque me ve a predicar los domingos en la iglesia, los martes y cualquier otra actividad.
Yo sé que sobre todo mis hijos serán influenciados por mí, por mi esposa, sobre todo por la fe que ellos vean que nosotros vivimos. Porque eso es lo que hace que la fe no sea fingida. No es una cosa en el templo, no es una cosa en la iglesia. Aquí es muy fácil ser espiritual. Aquí es muy fácil ser espiritual. Aquí es muy fácil ser maduro. Aquí es muy fácil mostrar el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que vivimos y mostramos a nuestros hijos en nuestras casas y en nuestro diario vivir? Y discúlpenme si mis palabras les suenan fuertes y les suenan confrontativas, pero así tienen que ser. Número 4. Sonrían que el Señor nos ama. Aleluya. Número 4. Pablo entonces le dice: esa fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y entonces viene esta poderosa declaración: por lo cual, como diciendo, en vista de todo esto, por razón de esto, a causa de esto, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A causa de todo lo anterior que te he dicho, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces esto significa que a nuestros hijos, a esa nueva generación, se les debe motivar a vivir la fe con fuego y valentía. Se les debe motivar, se les debe desafiar a vivir la fe con valentía y con fuego. Por lo cual te aconsejo que aviva ese fuego del don que está en ti. En ti están los dones, pero eso tiene que ser avivado. En ti está la fe genuina, pero eso tiene que ser avivado. Vive tu fe con fuego, pero también con valentía, porque luego dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vive la fe con fuego, pero vívela también con valentía, que es lo opuesto a cobardía. Dios no te ha dado, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. No hay prueba que no puedas afrontar y superar, porque Dios nos ha dado espíritu de poder. No hay gente más difícil, o no hay gente por más difícil que sea, por más complicada que sea, que no puedas amar, porque Dios nos ha dado espíritu de amor. No hay daño que hayas sufrido, no haya mal que te hayan hecho que no puedas perdonar, porque Dios nos ha dado espíritu de amor. No hay tentación que no puedas resistir, no hay pecado que no puedas vencer, porque el Señor nos ha dado espíritu de dominio propio. Aleluya. Levanta la mano y glorifica el nombre del Señor. Para quizás los que desconocen esto, esta segunda carta de Timoteo fue su carta final. Fue su último testamento, por decirlo de alguna manera. Fue la última carta que Pablo escribió antes de su ejecución. Y qué tremendo que la última carta que el apóstol escribe se la dirige a su amado hijo en la fe. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo representaba a la nueva generación de valientes que tenía que levantarse. Aleluya, aplausos al Señor. Aleluya.
cuán más fuerte, más complicada vaya a ponerse la situación en este país y en el mundo como tal, pudiera empeorarse, pudiera complicarse más. No sé hasta dónde la crisis social y política pudiera agudizarse y pudiera llegar a trastocar cosas que hasta ahora no han trastocado. Y por eso yo entiendo, entre otras razones, que el Señor nos está desafiando a levantar una nueva generación de valientes. No sé hasta dónde nos tocarán momentos difíciles y complicados, donde tendremos que levantar la bandera del Evangelio, pase lo que pase. Pero la única forma de hacer eso es viviendo la fe con fuego y valentía. Estoy convencido de hace mucho tiempo, y sobre todo en los últimos días, estoy convencido de que la necesidad más grande de la iglesia en este país es un avivamiento. Repito, la necesidad más grande de la iglesia en este país es un avivamiento. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, quizás un año aproximadamente o menos, estaba orando y en oración le pedí al Señor por el avivamiento que Él nos ha prometido, porque en repetidas ocasiones Dios nos ha hablado de que Él va a darnos un poderoso avivamiento. Va a darnos un poderoso avivamiento. Va a darnos un poderoso avivamiento. ¿Y qué va a pasar con el gobierno? No se complique más la vida con eso. ¿Y qué va a pasar con la política? No nos sigamos complicando la vida con eso. Eso en su momento va a tener su resolución. El problema más grave no es ese. El problema más grave de la iglesia es que necesitamos un avivamiento. Necesitamos un mover poderoso y glorioso del poder de Dios en la iglesia. La iglesia del Señor, según la Biblia y según la historia, nada le ha impedido avanzar, nada le ha impedido crecer, nada le ha impedido cumplir su llamado, su propósito, siempre que se ha movido con el fuego glorioso del Espíritu Santo. Entonces, orando por eso, recordándole al Señor eso, yo le decía: Señor, tú nos has prometido un avivamiento. Y yo te pido, Señor, que nos des, danos ese avivamiento, Señor. Danos ese avivamiento que nos has prometido. Y yo me hacía muchas películas y muchas ideas del porqué de un avivamiento. Y estando en ese momento, el Señor habló a mi corazón y me dijo: tú sabes cuál es la razón del avivamiento. Tú sabes por qué yo quiero darles un avivamiento. Y en esos momentos uno queda sin respuesta, porque uno sabe que lo que uno está pensando no es. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: yo les doy un avivamiento porque es la única forma de que ustedes puedan alcanzar su generación. La única forma de que la iglesia
alcance a su generación es a través de un avivamiento. Y fue como que si el Señor me pasase una película por la Biblia y me pasase una película de la historia de los avivamientos, y comencé a caer en cuenta. Y es cierto, los avivamientos no son para hacer famoso a nadie. Aleluya. Los avivamientos no son para hacer famosos ministerios. Los avivamientos no son para hacer famosas a iglesias. Los avivamientos no es necesariamente para que tengamos más dinero, ni para que tengamos necesariamente iglesias muy grandes y numerosas. El Señor me decía, el avivamiento yo se lo doy porque es la única forma de que ustedes puedan alcanzar y salvar su generación. Amén. ¿Usted sabe por qué Pablo pudo alcanzar su generación para Cristo? Porque Pablo sirvió y vivió bajo un poderoso avivamiento. Y entonces, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo como representante de la nueva generación? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo, porque es la única forma de que tú puedas alcanzar a tu generación con un poderoso avivamiento sobre tu vida. Yo no sé si yo me estoy haciendo entender, yo no sé si cómo usted está tomando esto que yo le estoy diciendo, pero yo estoy cumpliendo en esta noche con darle y decirle lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. De lo cual estoy convencido absolutamente. Gloria a Dios. En los días de Elías, en los días de Acab y Jezabel, Israel estaba pasando por una de sus peores crisis. 3 años y medio sin lluvia. Y usted sabe la crisis económica, social y política que eso representó para Israel en ese tiempo. Por lógica uno pudiera pensar que lo primero que Dios debió mandar por Israel fue la lluvia. Pero déjeme decirle que no fue así. Lo primero que Dios envió sobre Israel en ese tiempo fue el fuego. Aleluya. El fuego. El fuego. Cuando Elías clamó en el monte Carmelo, ¿qué descendió? ¿Qué descendió? Fuego. El Espíritu Santo me decía hace un tiempo, lo primero que va a ser derramado sobre este país es mi fuego. Aleluya. La primera que necesita ser restaurada es la iglesia. Lo primero que necesita ser intervenido por Dios en este país es la iglesia. No en vano, por eso dice la Escritura que es necesario que el juicio empiece primero por la casa. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces lo primero y más urgente que necesitamos es que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego de Dios sobre la iglesia, que descienda el fuego de Dios sobre esta nación. Necesitamos el fuego. Entonces, a la nueva generación de valientes se les debe motivar a vivir la fe con fuego y valentía. Amén. Número 5. Yo después de escoger 4 quiero la cuenta. Se les debe retar
a la nueva generación se les debe retar a testificar de Cristo, cueste lo que cueste. A la nueva generación de valientes se les debe retar a testificar de Cristo, cueste lo que cueste. Por eso Pablo le dice a Timoteo: por tanto no te avergüences. Aquí avergonzarse es acobardarse, atemorizarse, intimidarse. Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. No tengas miedo, no tengas temor, no te atemorices de dar testimonio de Cristo. No tengas miedo, testifica confiando en el poder de Dios que está en ti. Testifica en la universidad, testifica de la familia, testifica de Cristo, habla de Cristo. Hablemos a Venezuela de Cristo, no hablemos tanto de política, no nos quejemos tanto, hablemos de Jesús, hablemos de Cristo con valor, con autoridad, porque Cristo es la respuesta. ¡Aleluya! ¡Pueblo de Dios! No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, no lo hagas en tu fuerza, no lo hagas en tu capacidad, hazlo en la fuerza que te da el poder de Dios. Pero recibes poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. ¡Aleluya! ¡Empodérate! ¡Empodérate! ¡Alábalo! Entonces se les debe retar a testificar de Cristo, cueste lo que cueste. Testificar de Cristo, cueste lo que cueste. Mantener en alto la bandera de Cristo y el Evangelio, cueste lo que cueste. Declarar que solo Jesucristo vive, declarar que solo hay un eterno, declarar que solo hay un soberano, declarar que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, declarar que el único que vive por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, se llama Jesucristo. Declarar que ningún líder, por más grande que haya sido, que haya muerto, está vivo. El único que vive se llama Jesucristo. Hay esperanza para Venezuela porque Jesucristo vive. Hay esperanza para este país porque Jesucristo venció la muerte. ¡Aleluya!
ser a esta nueva generación de valientes, se les debe recordar. Repito, a esta nueva generación se les debe recordar su llamado y propósito. Se les debe recordar su llamado y propósito. Querido joven, querido muchacho, al igual que nosotros, tú fuiste llamado no por un hombre, tú fuiste llamado no por un ministerio, tú fuiste llamado por Dios, tú fuiste llamado conforme a su propósito eterno. Fuimos llamados no por nuestras buenas obras, fuimos llamados por su gracia. Fuimos llamados por esa gracia sin fin que Dios nos dispensó en Cristo Jesús. De gracia que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Y es por esa gracia que somos salvos. Es por esa gracia que hemos sido llamados. Hemos sido llamados conforme al propósito eterno que Dios se propuso y se pasó en Cristo Jesús. No, Dios no te llamó para cumplir tu propósito. Dios no te llamó para cumplir tus sueños. Hoy se habla mucho de eso. Dios va a cumplir tus sueños. Dios va a cumplir tus sueños. Dios no llamó a nadie para cumplir los sueños de nadie. Dios nos llamó para cumplir su propósito en nosotros. Cosa a su nombre. Es el propósito de Dios. Es el propósito eterno. Y oye esto, querido hermano. El propósito de Dios es salvífico. El propósito de Dios es para salvación. El propósito de Dios es más grande. Oye esto, el propósito de Dios es más grande que sacarnos de una crisis. El propósito de Dios es ver millones y millones de almas salvadas, es ver millones y millones de almas rescatadas. Conforme a ese propósito fuimos llamados. Entonces, oiga esto, a la nueva generación de valientes se les debe recordar su llamado y propósito. Querido joven, tu llamado, tu llamado. Tu llamado, hermano, vamos a hacer silencio, por favor. Palabra del Señor, pero decentemente con Dios. Vea, tu llamado o nuestro llamado, que es el llamado de Dios y el propósito de Dios, es más grande que tus problemas, es más grande que tus luchas, Gloria a Dios. es más grande que tus complejidades. Santo. Y la gracia de Dios es más grande que nuestras fallas. La gracia de Dios es más grande que nuestros errores. La gracia de Dios es más grande que nuestra debilidad. Por eso dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, dejemos de condenar tanto a los jóvenes. Muchas veces nosotros tenemos más palabras de condenación, más palabras de reprensión y más palabras que más que edificar lo que hace golpear. Santo Y no estamos llamados para golpear, oiga esto, no estamos llamados para golpear a nadie en el cuerpo de Cristo. Aleluya. La Biblia dice que estamos para edificarnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Número póngase de acuerdo. Número 7. Número 7. Debemos ser ejemplo. Amén. Debemos ser ejemplo de todo esto que hemos dicho. De todo esto que hemos dicho, nosotros, los padres, nosotros, los líderes, al igual que Pablo, debemos ser ejemplos para esta nueva generación. Amén. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Oiga lo que Pablo expresó. Dice el versículo 11, del cual yo fui constituido, hablando del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador
apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo. No me acobardo, dice Pablo, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Timoteo, no te estoy pidiendo que hagas nada que a mí no me haya tocado hacer. Timoteo, no te estoy diciendo que tenga la disposición de vivir lo que a mí no me haya tocado vivir, porque yo fui hecho, constituido, apóstol, maestro, predicador del evangelio a favor de los gentiles, por lo cual padezco. Timoteo sabía que Pablo, Timoteo sabía que Pablo estaba para eso. Y Timoteo sabía seguramente que los días de Pablo estaban contados. Y si alguno había sufrido por la causa del Señor, era Pablo. Y si alguno mantuvo en alto siempre la bandera de Cristo y del Evangelio, fue el apóstol Pablo. El Pablo que decía: yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino que mi deseo es acabar esta carrera y este llamado que recibí del Señor. De tal manera que Pablo le daba ejemplo a Timoteo. Hermanos, sin el ánimo de creernos perfectos, porque nunca lo seremos, con la ayuda de Dios estamos llamados a darle ejemplo a esta nueva generación que viene detrás de nosotros. Amén. Y finalmente, debemos llamar a esta nueva generación, debemos llamarle, debemos instruirle para que se mantengan fieles, diga fieles, se mantengan fieles al Evangelio que han recibido. Amén. Que se mantengan fieles al Evangelio que han recibido. Pues el apóstol Pablo dijo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo, mantente en la pureza del Evangelio. Mantente fiel. No permitas que se corrompa ese Evangelio. Que el Evangelio que tú recibiste, que el Evangelio que tú aprendiste, que el Evangelio que tú creíste, Timoteo, mantente fiel a ese Evangelio. Cambie lo que cambie quien cambie. Vengan las modas evangélicas que vengan los vientos de doctrinas que vengan. Usted manténgase fiel. Usted manténgase fiel al Evangelio que ha recibido. Ponte de pie, por favor. Permítame, por favor, leer esto último a modo de conclusión. Todo esto que he dicho, todo esto que he compartido, usted ve que está la palabra. No se ha inventado. Este es el verdadero discipulado. Este es el verdadero discipulado que estamos llamados a desarrollar en la vida de nuestros hijos y jóvenes, para que ellos puedan servir y alcanzar para Dios su propia generación. Esto es el discipulado que Pablo desarrolló con Timoteo. Este es el discipulado que nosotros tenemos que desarrollar con nuestros hijos y con nuestros jóvenes, porque es la única forma